¿Sabe que muchas veces creo que los cristianos deberíamos redefinir la palabra éxito? Creo que muchas veces nos han hecho creer y confundir, pensando que exitosa es aquella persona que los números avalan su tarea. Por ejemplo, si es una persona que tiene su empresa y le va bien, es exitoso. Si es un pastor que tiene una iglesia grande y tiene mucha gente, bueno, es exitoso. Y la pregunta es, ¿y aquella persona que tiene un comercio pequeño, que se levanta a las 5 de la mañana, que se acuesta a las 11 de la noche, que todo el día está trabajando para brindar un servicio, no es exitosa? Aquel pastor que tiene 18 o 20 ovejas, que lucha, que trabaja para que la iglesia crezca, pero también cuida a los hermanos y los bendice, ¿no es exitoso? Yo creo que, reitero esto, debemos redimensionar la palabra éxito porque creen algunos que exitoso es el que tiene números que avalen su éxito. Y el éxito no pasa por los números, pasa por la fidelidad al llamado y a la obra que el cristiano tiene que hacer. ¿Sabe que hace unos cuantos años atrás siempre me llamó la atención ese estudio que se hizo por parte de una universidad? Y esa universidad lo que estaba haciendo era tratando de ver las profesiones de cada persona y cuántos que se recibían en cada uno de las profesiones era exitoso en su trabajo. Y sabe que en todas las profesiones, medicina, arquitectura, ingeniería, abogacía, en todas las profesiones, el 95% no tenía éxito. 95%. Habían abogados que no tenían trabajo, habían médicos que no conseguían tampoco poder ingresar a algún hospital. Es decir, muchos de ellos, aún trabajando, tampoco se consideraban exitosos, porque no tenían un estándar, un nivel de vida mucho más adecuado, de acuerdo a una buena ganancia, porque son pocos los médicos que logran tener una clínica privada, o los abogados que tienen un buffet de otros abogados también. Es decir, ¿cómo le llamamos nosotros al éxito? Bueno, y trabaja, a fin de mes llega, trabaja, es muy esforzado, es muy esforzada, trabaja mucho en la profesión, pero no tiene tantos pacientes o no tiene tantos clientes como debería tenerlos. Y ese arquitecto que por más que tiene un conocimiento impresionante de la construcción de edificaciones, no le salen trabajos importantes. Quiere decir que si esta cifra nosotros hacemos un paralelismo con la iglesia, es abrumador, asusta, porque dice el 95% de los cristianos, algunos se congregan, otros ya dejaron de hacerlo, y solamente el 5% de los cristianos termina siendo exitoso. Si uno se basara en eso, basado en Josué capítulo 1, versículo 9, podríamos leer también el 5, ¿no? Nadie te podrá hacer frente. Josué 1:5. En todos los días de tu vida nadie podrá hacer frente, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y mira el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabe que el original es una pregunta? El original pregunta, ¿no te dije que te esforzaras? Así que no te dije que te esforzaras. No temas, no desmayes. Jehová es tu Dios y Él estará contigo donde quiera que tú vayas. A donde quiera que usted vaya, Dios va a estar. ¿Y qué pretende Dios? Que yo sea parte de ese 5%. Y mire, el ser el parte del 5%, que es lo que hace la diferencia en un cristiano, entre otras cosas, es el cristiano, el 5%, es el cristiano, mire lo que yo voy a decir, ¿no? Que es obediente a la palabra, que no se enreda en chismes, que ora antes de la reunión, ¿verdad? Y que es una persona que marca la diferencia. Capaz que ese cristiano, que es el 5%, es exitoso porque en vez de estar predicando por todos lados, lo que hace es vivir el Evangelio. Y sabe que cuando uno vive el Evangelio, la gente lo nota, la gente lo ve. Y sabe, dice en Juan, no me gusta la cita bíblica, pero se la voy a decir, Juan 6:66, es así. Juan capítulo 6, versículo 66, dice que algunos de los que habían seguido a Jesús después volvieron atrás. No quisieron esforzarse.
Entonces, si no te querés esforzar, nunca vas a ser una persona exitosa. Nunca vas, y ojo, porque el éxito, reitero, no pasa por los números, pasa por la fidelidad al llamado que Dios me hizo. Por eso dije que una persona, aunque tenga poca gente en su congregación, puede ser exitoso porque es fiel a ese llamado a lo poco. Después vendrá lo mucho. Pero el llamado a lo poco hace que la persona diga, ah, no, yo esto no. Estoy orando por un auto. Ah, sí, sí, estoy orando por un auto. Le estoy pidiendo a Dios que Dios me regale un auto. Pero le estoy pidiendo que me regale un auto eléctrico. Porque si voy a pedir, tengo que pedir lo mejor. Si Dios es el dueño de todo. Así que yo le estoy pidiendo al Señor que me regalen el auto eléctrico. No quiero otra cosa. Y vienen unos hermanos que saben su necesidad y le regalan de repente, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, juntando dinero, le regalan a usted un auto humilde, un auto a combustible. Y vienen y contentos los hermanos vienen y le dicen, mire, pastor, compramos un auto para usted que sabemos que lo necesita. ¿Y qué me regalan? Este auto, mire, venga a verlo, anda precioso, funciona bien. Y el pastor sale, lo mira y dice, yo no lo quiero, no me interesa. Pero pastor, lo hicimos con mucho amor para usted. No me interesa. Yo le estoy pidiendo a Dios un auto eléctrico y Dios me tiene que dar un auto eléctrico. Entonces, cuando no somos fieles en lo poco, ¿qué tendría que hacer esa persona en teoría? Bueno, recibir con mucho amor y cariño lo que le regalan los hermanos y después ver si Dios le va a dar otra cosa. Pero a veces la gente no recibe lo grande porque no saben apreciar lo chico. Dios tiene cosas grandes para ti, te va a probar si estás en condiciones de recibir. ¿Sabe cuánta gente? Mire que lo que yo le voy a decir es feo, pero es cierto. ¿Sabe cuánta gente eran humildes cuando no eran nadie y el día que llegaron a hacer algo se lo creyeron? Qué cosa más increíble que usted dice, pero ¿cómo esta persona cambió? Antes era portero en la iglesia, ahora le dieron un cargo, ahora es pastor, no sé en dónde abrió una iglesia y es pastor, ahora te mira por arriba del hombro porque es pastor. Y yo digo, ¿saben quiénes eran los que servían a la gente en los tiempos de Jesús? Los apóstoles. Ellos eran los que servían las mesas. Y eran a veces había miles de personas. Y no podían ellos atender a todo el mundo. Ahí aparecen los diáconos que son los servidores. Pero muchas veces la gente dice, no, yo ahora tengo un cargo, ahora tengo un nombre, ahora merezco otro tipo de trato, merezco otro tipo de manera de que la gente me vea. Ahora me tienen que ver distinto. Y sabe, mucha gente se ha creído esa historia de que si no sos fiel en lo poco, igual Dios te va a poner sobre mucho. Y difícil que Dios te ponga sobre mucho cuando no has sabido ser fiel. Por eso, ese 5% que es diferente, ese 5% de que creen que no es exitoso porque ven que, mire, yo tengo hermanas en mi congregación mayores, que son personas, no quiero nombrar porque me voy a olvidar de alguna, pero que son fieles, que oran, que buscan, que me miran y me dan un abrazo y me dicen, estoy orando por ti. Pastor, estoy orando por ti. Estoy orando por tu vida, por tu familia, por la iglesia. Y a mí me emocionan porque yo sé que lo hacen. Y yo considero que esas personas que tal vez no predican, que tal vez no suben al púlpito, al altar, que tal vez no están en ningún lugar donde las puedan ver, sentaditas en su silla, son intercesoras del ministerio. Y yo digo, eso es ser exitoso. Ser exitoso es hacer aquello que Dios te manda y hacerlo de la manera normal. Ahora, fíjese, si usted tiene un hijo y le dice al hijo, hijo, necesito que me vayas al súper de la esquina y me traigas un jabón para lavar, un jabón para lavar ropas. Marca tal, toma, te lo anoto aquí, tráemelo. Su hijo va hasta el súper, compra el jabón y vuelve y se lo entrega. Y se queda parado al lado suyo. Y usted lo mira y le dice, ¿precisas algo? Sí, estoy esperando que me hagas un homenaje, porque me mandaste a hacer un mandado y te lo hice. Esa es la expresión siervo inútil. Siervo inútil significa hiciste lo que tenías que hacer. Mucha gente cree que tiene que estar recibiendo siempre reconocimientos, nombres, títulos, ¿verdad? Que siempre tienen que estar con una cantidad de cosas, ¿no? Y uno a veces mira fotos en el Facebook y ve que hay gente que siempre quiere como que exaltar lo que hizo. No, hiciste lo que tenías que hacer. Es más, el jabón que fuiste a buscar es para lavar tu ropa.
Así que no hay mérito en que hayas ido a la esquina a comprar el jabón, es tu obligación. Es más, ni siquiera tú pusiste el dinero, yo te di el dinero para que lo compraras. Siervo inútil significa la orden que se te dio para hacer algo, cuando lo haces, está perfecto, ya lo hiciste muy bien, pero nada más. Hoy en día parece que la gente necesita siempre ese reconocimiento, necesita siempre ese que le estén felicitando y que le estén haciendo homenajes. No, no. Yo creo que el 5% de las personas exitosas a las que Josué 1.5 dice, nadie te podrá hacer frente, está hablando del mundo espiritual, está hablando del mundo natural, nadie te podrá hacer frente porque los demonios huyen de las personas fieles a Dios. Los demonios huyen de aquellas personas que saben doblar sus rodillas, que saben callarse la boca, que no se meten en problemas y que cuando tienen algún tipo de incidente lo primero que hacen es orar. Y cuando ellos oran, entonces Dios responde porque Dios les está respaldando, les está cuidando y dice algo que es tan lindo que recién lo acabo de leer, pero que lo voy a repetir, ¿no? Cuando dice, no te dejaré ni te desampararé. Qué tremendo, ¿no? Lo dice a ese 5%, no, lo dice a todos. Pero quien disfruta verdaderamente del cuidado de Dios es aquella persona que hace su propia voluntad. Sí, la voluntad de Dios, ¿no? Y si yo elijo hacer la voluntad de Dios, sin duda, que voy a tener el respaldo de Dios y ese nunca te dejaré. Ahora, del otro 95% podríamos hablar mucho. De aquellos que abandonaron, Juan capítulo 6, versículo 66, que recién se lo dije, algunos volvieron atrás porque no quisieron pagar el precio. ¿Sabe cuánta gente dejó la iglesia por no pagar el precio? Y después, cuando usted habla con ellos, le van a dar su versión de la historia y le van a decir, no, lo que pasa es que ponete en mi lugar, a mí me hicieron esto. Sí, 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 yo entiendo que en muchos lugares habría que sacar el cartel afuera que dice iglesia, habría que sacarlo y poner, no sé, taller mecánico, porque capaz que lo que menos tienen es el deseo, el amor, el servicio y el llamado. Si no tenés un llamado por carteles muy lindos que pongas, el Espíritu Santo no se va a mover, ni te va a respaldar. Sin embargo, hay gente, ¿sabe que yo conozco mucha gente que tienen su congregación la tienen como una empresa? Entonces se preparan en marketing, estudian marketing, saben cómo trabajar, saben cómo dividir la iglesia en sectores, esto por acá, esto por acá, esto por acá. Eso se llama crear departamentos. Crean departamentos diferentes, bueno, departamento de damas, departamento de matrimonios, departamento de jóvenes, departamento de ancianos, departamento de todos lados. Forman una empresa y después la gobiernan desde la gerencia general. El pastor, el líder, el que sea, tenga el título que tenga, termina siendo el gerente general. Y cuando un trabajador tiene un problema en una empresa, no puede ir a hablar con el gerente general. El gerente general no va a tratar temas de empleados de la empresa. Por supuesto que no. Te tiene que ir a hablar con el gerente de recursos humanos, tiene que ir a hablar con el capataz, con el encargado general, con alguien que ocupa el liderazgo, pero usted no puede ir a la cúpula, usted no puede ir al gerente general a decirle que le cambie el horario. El gerente general lo va a mirar, le va a decir, hable con su superior, no hable conmigo. Muchos pastores son así, son tan engreídos que dicen, no, hable con su líder, conmigo no tiene nada que hablar. Yo soy el pastor, yo soy el ungido de Dios, yo vengo acá a traer una palabra sobrenatural que mi amigo Dios me dio, reciba la palabra y me voy. Si usted tiene un problema, hable con el jefe del área. Y la iglesia, se lo digo con todo cariño, la iglesia no es una empresa. La iglesia es un grupo de personas, hombres y mujeres, que reconociendo su pecado se arrepienten, piden perdón y Dios les da vida eterna. La iglesia tiene que ser un lugar de gente, y perdóneme la expresión, de gente rota, de gente que está quebrada, de gente que está mal, de gente que viene a la iglesia porque es el último recurso, pero el más necesario. Y esa gente que viene a la iglesia no viene a que lo ordenen como si fuera una empresa, no vienen a decirle usted va a trabajar en tal sector y empezar a supervisar lo que esa gente hace. Porque hay algunas que son sectarias, pero no vine a hablar de los demás, vine a hablar
de ese 5% que solamente por el hecho de ser fieles en todo son los que se merecen la respuesta de Dios en esa fidelidad que ellos han mantenido. Y capaz que mantuvieron la fidelidad a Dios a pesar de una cantidad de pruebas y dificultades que pasaron. Tal vez, muchas veces, las personas más usadas por Dios son las más sacudidas en la zaranda. Son las personas que más problemas han tenido, que más lágrimas han derramado. A mí hay un hombre en la Biblia que siempre para mí fue maravilloso. Siempre dije, el día que esté en la presencia de Dios, le voy a pedir, Padre, quiero conocer a Juan el Bautista. Para mí, desde mi conversión, Juan el Bautista fue una persona que me impresionó por sus agallas, por su personalidad, porque no se le callaba a nadie, porque decía las cosas como las tenía que decir. Y aún así, su ministerio fue corto. ¿Por qué fue corto? Porque le cortaron la cabeza. Claro, usted me dirá, la lógica era que muriera Juan el Bautista porque si no, iban a haber dos líderes, por un lado Jesús, por el otro Juan. Su tiempo fue corto, pero fue tan exitoso en aquello que hizo que dejó el camino preparado para que detrás viniera Jesús. Y Juan el Bautista tuvo ese carácter, ese temperamento de ser prácticamente el último profeta de ese momento. ¿Por qué digo esto? Porque sabe una cosa, los profetas siempre fueron, y Juan el Bautista no fue la excepción, personas de oración, personas solitarias, personas que tal vez no tuvieran demasiado éxito a los ojos de los hombres. Sin embargo, estoy plenamente convencido de que siguen habiendo hombres y mujeres como Juan el Bautista, dispuestos a todo, dispuestos a serle fiel a Dios, a no quedar bien con el poder, a no quedar bien y tratar de buscar beneficios a través de la política o a través de conocidos. No, búsqueda incesante de Dios, oración y clamor. Y sabe una cosa, Dios siempre respaldó a sus profetas. Dios siempre respaldó a aquellos hombres que se levantaban para decir cómo es la historia y decir la verdad. Hoy la gente busca que le digan la verdad. Es necesario que le digan la verdad. Y para decir la verdad, a veces hay que ser cruel. A veces hay que decir algo que la gente no quiere escuchar. Mire, a mí me pasó una vez una experiencia muy linda que me llevaron a predicarle a un expresidente del Uruguay, un expresidente de la República. Y el hombre estaba en una reunión política, termina esa reunión política, entra en una sala donde yo estaba y me dice, pastor, mucho gusto, bienvenido, no sé qué, nos pusimos a hablar. Y sabe que yo quería hablarle, ¿no? Entonces él me dice, bueno, supongo que si usted vino acá, o me regala una Biblia, como hicieron todos cuando yo era presidente, que a cada rato venía algunos, nunca se ponían de acuerdo, y me traían Biblias, o vino para traerme una palabra. Y se rió. Y yo le dije, ¿sabe que sí? Vengo a decirle una realidad espiritual, presidente, ex presidente, ¿no? Pero le vengo a decir una cosa. Dios me trajo aquí, no solamente para orar por usted, sino para pedirle a usted, a pesar de todo su trabajo que hizo como presidente, que hizo como senador, que hizo como diputado cuando comenzó, a decirle que se arrepienta. ¿Sabe por qué? Porque usted necesita la salvación de Dios. Y el hombre me miró, me dijo, mire que yo siempre fui creyente. Sí, 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 yo siempre fui católico. Sí, está bien, yo sé que usted lo ha dicho, pero no importa si es católico, si es musulmán, no importa si es brujo, todo ser humano necesita arrepentirse de sus pecados y recibir la salvación. Para eso murió Jesús en la cruz. Qué interesante, me dijo. Así nunca lo había visto. Bueno, para eso vine. Y me acuerdo que él se levantó, había una silla de plástico, de esas blancas, y le pegó una patada de costado a la silla, así como se lo digo, le pegó una patada de costado, voló la silla. Dice, bueno, aquí estoy, pastor, haga esa oración por mí. ¿Sabe lo que yo vi? Un hombre soberbio, un hombre que me estaba sobrando, un hombre que dijo, venís a orar por algo que no entiendo nada, dale, orá si te vas. Y yo hice una oración para que él recibiera a Cristo. No sé si la habrá hecho. No sé si me prestó 2 minutos de su tiempo para que yo le predicara y me fuera. Pero yo me fui haciendo aquello que consideré que tenía que hacer. Tenía que decirle a ese hombre, por más que estaba en la cumbre política,
¿sabe? Arrepiéntase. No importa si usted es un empresario, no importa si usted tiene mucho dinero y el dinero compra la conciencia de los demás, que ninguno se anima a decirle a usted lo que le tiene que decir. Y sabe, a veces la gente por miedo no se anima a predicar. A veces la gente no se anima a decir, bueno, Juan el Bautista era todo lo contrario. Decía lo que tenía que decir, aprovechaba el tiempo que tuviera a decirle a quien fuera, al propio Herodes, a quien fuera, arrepiéntase. Se necesitan más personas así. Se necesitan más personas que encaren la salvación de las almas, que encaren el tema de decirle a la gente la necesidad que la gente tiene de escuchar un mensaje que cambie su eternidad. Porque si no, esas personas cuando vayan después de la muerte a la eternidad le van a decir a Dios, Dios, ¿dónde estaban tus hijos que ninguno me predicó? Todos me decían que venían grandes cosas para mí, todos me decían cosas preciosas, pero ninguno me encaró diciéndome que yo era un pecador que me tenía que arrepentir. Bueno, se lo digo, hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo que la gente se dé cuenta que se tienen que arrepentir y convertir. Porque si no, entre otras cosas, usted nunca va a lograr ser parte de ese 5% exitoso que existe en todas las profesiones del mundo. Entre los cristianos hay un 5% de exitosos. Hay un 15 o 20% de personas comprometidas, de personas que aman a Dios. Hay un porcentaje tal vez parecido de personas que simpatizan mucho y cuando pueden van. Pero hay otro grupo que ya consideran que el ir a una iglesia o que congregarse o que leer la Biblia ya ha dejado de ser. Ya ahora con el celular y con las redes, estoy más congregado que antes. Mira, ¿vos crees que yo vaya a la iglesia? Estoy más congregado que antes. Porque ahora vivo escuchando prédicas de este y del otro, pero prédicas de TikTok, prédicas de 20 segundos, de 30 segundos. Ah, pero Dios me habla. ¿Cómo ha cambiado todo, no? ¿Usted quiere ser exitoso? Dígale a Dios, Señor, mírame a mí, envíame a mí. Aquí estoy, envíame a mí. Y Dios va a hacer de usted una persona de éxito, pero verdaderamente la palabra éxito, es decir, resultados que glorifiquen a Dios. Que Dios les bendiga mucho.